Aunque las autoridades no reconocen cifras de personas desaparecidas reveladas por las organizaciones ciudadanas, el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas ubica a Jalisco en el tercer lugar de casos con 2.390. Por encima del estado, solamente están el Estado de México con 2.830 y Tamaulipas con 5.583. A nivel nacional, el registro alcanza los 27.162 desaparecidos. Según las estadísticas, más del 60% de las desapariciones en Jalisco involucran a adultos y estarían asociadas a los llamados levantones cometidos por la delincuencia organizada. De acuerdo con investigadores, un porcentaje de los casos son de menores extraviados y existen denuncias sobre la trata de blancas. Siempre será un tema difícil hablar de los desaparecidos en Jalisco y también en México, pero más se acrecienta en estas épocas decembrinas. Saludo con mucho gusto a Javier Perlasca, es el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Javier, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Carlos? A ver, este tema ya lo hemos tocado en otras ocasiones. Sí, así es. Pero creo que, como decía hace un momento, es un tema muy sensible para la gente, el tema de los desaparecidos. ¿Qué tan grave es el problema en la entidad con respecto a nivel nacional, Javier? Bueno, pues ya lo vimos en la cápsula. Estamos en tercer lugar y quizás andemos en segundo. Ahí las cifras, como sí, ahí tú son sabes, cifras que van cambiando, ¿no? Y eso, bueno, de 32 entidades, pues no nos posiciona frente a la realidad muy bien. Sin embargo, hay que tener en cuenta que parte de los movimientos en los números de los reportes es que no hay una clasificación exacta entre personas desaparecidas, por ejemplo, como se usa el nombre, los famosos levantones, con desaparición forzada propiamente dicha, personas extraviadas, personas ausentes, y eso pues no da una certeza del rubro exacto en cada uno de estos nomenclaturas y bueno, pues incide más aún en la desconfianza que se está presentando socialmente. La sociedad lo percibe como una gran bolsa. Así a eso es. te refieres, ¿no? Para ellos son todos desaparecidos, que literalmente lo son, sí ¿no? lo son, así Claro, es, así es. Pero pertenecen, como tú dices, a distintos grupos, ¿no? Así es. Unos son las personas que se fueron incluso. El que más preocupa, por supuesto, es aquel que tiene que ver ya con cuestiones delictivas, bien sea por grupos de la delincuencia organizada o en tratándose de desaparición forzada que tengan que ver servidores públicos activa o pasivamente en esa desaparición y que por lo mismo, como lo señala la ley, está tipificado como delito y grave. Además, pues no lo desaparecen para sustraerlo de la presentación y su exhibición ante las autoridades o de que pueda hacer valer algún recurso en su favor o defenderse si es que se le puede acusar de algún delito. Entonces, eso hace más grave aún este tipo de desapariciones. ¿Qué, digamos, qué elementos tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos o qué radiografía ha hecho en el Estado la Comisión en torno a este problema? Bueno, estamos muy preocupados. Por ejemplo, hemos emitido 5 recomendaciones donde se ha documentado que servidores públicos activa o pasivamente han intervenido o tienen que ver con esas desapariciones. Pero además, en el área de guardia, que es la parte donde se llega a todos los reportes, se han localizado más de 1,600 personas que inicialmente acuden con nosotros pues, pidiendo ayuda. Entonces, con los vínculos que hay con todas las instancias, tanto gubernamentales, hospitalarias, etcétera, hemos logrado localizar personas que para quien los buscaban pues estaban desaparecidos. Entonces, como quiera que sea, ya fueron encontradas, ya sea detenidas, consignadas en la policía municipal, en alguna cárcel, ya por algún proceso judicial o en algún hospital, accidentadas, etcétera. Pero también hicimos un pronunciamiento el 1 del 2013 y trabajamos en el año pasado en otro que finalmente ya no se hizo porque se corrigieron algunas cosas a raíz del cambio de la Fiscalía General, donde en la Fiscalía de Derechos Humanos, hay que decirlo, se han elaborado ya protocolos y corregido algunas cuestiones que permiten una búsqueda más oportuna, inmediata y un poco más certera. Hace falta mucho, hay que también señalarlo, pero bueno,
se han ido mejorando muchas cosas en el sentido de, por un lado, la atención, porque antes se les negaba todo a los familiares. Las famosas 72 horas también, cuando alguien que ese es reportaba... un mito. Alguien por ahí se le ocurrió decir que tenían que pasar 72 horas y lo único que causaba es que se desaprovechaban esa inmediatez para poder claro, encontrar a la persona. así es. ¿No? Nosotros sostenemos y estamos de acuerdo que es preferible localizarlos que en la casa del novio, la novia, en una un fiesta, hotel, voy a etcétera. exagerar, en una fiesta, o se fueron de parranda, a ya no localizarlos. Entonces, es preferible exagerar en este caso, pero implementar... No perder ese tiempo valioso. Así es. Entonces, eso de las 72 horas, pues es uno de los tantos mitos urbanos, ¿verdad? Muy bien, Javier. Tengo que hacer una pausa, regreso contigo más adelante. Después de la misma, platicaré con otro de nuestros invitados. De los más de 2.000 casos de personas desaparecidas, un 7% correspondería a menores extraviados o se trata de personas que padecen alguna enfermedad mental y que por lo mismo no tienen la capacidad para regresar a sus casas. Otro 14% corresponde a personas que se han ausentado voluntariamente de sus hogares. Los distintos conceptos de gente que está literalmente desaparecida, pero, como ya dijimos hace un momento, por diferentes causas o motivos. Saludo con mucho gusto a Yuri Márquez. Él es asesor jurídico de la Fundación FIND y te agradezco que estés con nosotros, Yuri, bienvenido. No, al contrario, gracias a ti. A ver, Yuri, esta fundación, inicialmente que comenzó hace muchos años atendiendo el caso de niños robados y desaparecidos. Así es. Con el paso del tiempo, bueno, ha ampliado su espectro y ha atendido otros casos también, así es, ¿no? Así es. Sí, somos una fundación que se realizó pues desde 1991 y hemos estado atentos pues a lo que son los casos de trata y desaparición de personas aquí. ¿Cómo has visto este fenómeno de la desaparición de personas? ¿Cómo ha ido evolucionando, cambiando? ¿Cómo nos podrías describir este fenómeno? Pues es una situación que como asociación civil nos preocupa muchísimo porque ahora sí que son cuestiones de alto impacto en la sociedad que preocupan a todos los jaliscienses en este caso y de alguna u otra forma desgraciadamente ha ido en incremento, ¿no? Nosotros tenemos cifras desde el 2006 para la fecha y pues estamos hablando que las cifras oficiales son cerca de 2.900 personas desaparecidas, ¿no? Lo cual sí es una situación preocupante, incluso alarmante, porque estamos moviéndonos del tercer lugar al cuarto lugar, ¿no? Únicamente superados por estados como Tamaulipas y Estado de México, que pues son ahora sí que muy representativos en la violencia pues en México. Ya, ¿pero ustedes tienen otras estadísticas? Sí. ¿De cuánto estamos hablando? Nosotros manejamos una cifra cerca de 3.400 personas desaparecidas. De hecho, es uno de los datos que nosotros queremos, pues ahora sí que trabajar en equipo con la Fiscalía porque ellos manejan otro tipo de datos. Ajá. ¿A qué atribuyes tú la diferencia de datos? No lo sabemos, pero hay una diferencia cerca de los 900 personas desaparecidas en el estado. A ustedes les llegan, digamos, a hacer reportes directos a la ciudadanía, supongo, que a lo mejor no llegan a la Fiscalía. Nosotros siempre los canalizamos y les damos la asesoría jurídica pertinente para que vayan a presentar la denuncia, porque la Fiscalía al fin y al cabo es ahora sí que la dependencia del Estado encargada pues de darle seguimiento e investigación a ese tipo de situaciones. De acuerdo a lo que ustedes han investigado, aunque son un organismo no gubernamental, realizan sus propias pesquisas, ¿qué panorama encontraron ustedes? ¿Qué porcentaje de esta gente está desaparecida, digamos, por problemas o atribuidos al crimen organizado? Cerca del 70% de las personas son las que están atribuidas al crimen organizado. Aquí se manejan dos tipos de cifras, ¿no? Las que hay testigos que presenciaron los famosos levantones, que es cerca del 7%, y el resto, pues, que se piensa que son levantones también, pero no hay testigos para corroborar, pero sí tenemos investigaciones o estudios que tienen que ver con delincuencia organizada. El 70% de esto, ¿y el resto cómo sería? El resto se divide pues en personas que tienen problemas mentales o las famosas desapariciones voluntarias, ¿no? Que son como por ejemplo que el novio ya roba a la novia, pero voluntariamente. Pero de todas maneras existe la denuncia por parte de los familiares preocupados ante la Fiscalía. De acuerdo. Estas desapariciones forzadas, podemos llamarlos así, las asociadas al crimen organizado, así es, ¿no? Bueno, las forzadas son más bien con el Estado, ¿no? Pero con el Estado. Ajá, pero lo que viene siendo
Con el crimen organizado, sí, pues es una situación que aqueja mucho a Jalisco. De acuerdo. Y de cuando empezó esta organización en la que tú perteneces a la fecha, ¿qué tanto se ha incrementado este tipo en particular de desapariciones? Se ha disparado, porque, por ejemplo, tenemos cifras del 2006 que, si mal no recuerdo, estaba sobre los 300, y ahorita estamos hablando de cerca de 1,400, si mal no recuerdo. 1,400. ¿Y cómo es este proceso de los levantones para poder ser considerados en esta categoría? ¿Qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir, bueno, los que están ya como clasificados, testigos, que hayan visto pues a través de sus sentidos, que precisamente hayan sido privados de su libertad esas personas por grupos armados. De acuerdo. ¿Y los que no hay testigo, cómo llegan a esa conclusión? Porque los familiares de alguna manera pues expresan que el familiar tenía vínculos con ese tipo de situaciones. ¿Se dedicaba a esas actividades o tenía alguna relación o lo con presumían, ello? Pues sí. Ajá. De acuerdo. Muy bien. Ahora, de este gran universo, ¿qué tantos son menores de edad? Estamos hablando de cerca de 300 personas menores de edad, lo cual también sí es preocupante porque también está ya muy en boga lo que viene siendo la situación de la trata de personas, ¿no? Hemos tenido investigaciones y casos muy ahora sí que claros en relación a que los trasladan a Toluca, Puebla y a otros estados pues para prostituirlos, inclusive a nivel internacional. De acuerdo. De los casos que recuerdes tú, sin decir nombres, por supuesto, claro. No es correcto, pero ¿qué casos recuerdas así extraños que un niño o una jovencita haya desaparecido aquí y haya aparecido al otro lado del mundo? Bueno, tenemos el caso de una persona del Arenal, una muchachita que fue cortejada por una persona que se decía arquitecto de Veracruz. La trasladó, la violó primero, después la obligó a prostituirse en Tlaxcala, si mal no recuerdo, y de ahí lo pasaron a Estados Unidos, a Chicago, si mal no recuerdo. En Chicago la encontraron. Sí, así es. Muy bien, Yuri, vamos a continuar con el tema, pero tengo que hacer una pausa. Después de la misma platicaré con otro de nuestros invitados. De los desaparecidos que se tiene registro en Jalisco en los últimos 20 años, se estima que decenas de casos podrían estar relacionados con los cuerpos encontrados en fosas clandestinas en el estado. Para dar seguimiento a las desapariciones, se busca implementar dispositivos que permitan rastrear y continuar con las investigaciones de los reportes 72 horas después de ocurridos. Esto incluye la implementación de un banco de datos con huellas dactilares y ADN. Bueno, ahora vamos a escuchar la opinión o los comentarios del fiscal de Derechos Humanos, la parte oficial en torno a este tema. Dante Haro, bienvenido como siempre. Muchas gracias por la invitación, un saludo para todo el auditorio. A ver, Dante, este problema que es muy grave, ¿cómo lo ha atendido la autoridad? Mira, sin lugar a dudas, uno de los temas más sensibles y uno de los retos que tiene el Estado mexicano en su conjunto es este tema de las personas que se encuentran ausentes, de las personas desaparecidas. No solamente por lo que significa, sino es una pluriviolación a sus derechos fundamentales, de ellos en lo particular, pero sobre todo de las víctimas indirectas que son los familiares. Este tema ha sido, desde luego, muy recurrente y, desgraciadamente, no ha habido en la parte de armar el rompecabezas de manera adecuada. Hay una deuda histórica que se da y que se tiene que dar del Estado mexicano hacia estas familias y hacia la sociedad. ¿Qué es lo que se ha hecho primero a nivel nacional? A nivel nacional, quiero decir que yo tengo un año con 2 meses en el cargo, se ha estado impulsando el que realmente se pueda tener un protocolo unificado. Es impensable el empezar con este tipo de situaciones a hacerlo de manera individual en las entidades. ¿Quiere decir que hay estados que tienen criterios distintos Totalmente. en ese tema? Es decir, no solamente eso, sino que no hay, por ridículo que parezca, todavía la unificación de una base de datos nacional en donde ustedes puedan ponerle en un teclado de una computadora con un acceso, desde luego, restringido,
Dante Aro para ver qué ha pasado, si ha viajado, si ha estado en una cárcel, si ha estado en un albergue, si ha estado en un hospital, qué es lo que ha pasado. No se tiene ese compartimiento. El Estado de Jalisco, a través de, en esta nueva etapa de la Fiscalía General, a partir de la entrada del licenciado Eduardo Almaguer Ramírez en julio del año pasado, se ha venido pidiendo y se ha trabajado para que se pueda realizar de esta manera. ¿Qué es lo que se ha hecho a nivel del Estado de Jalisco? Porque hay todavía disputas entre los antiguos titulares de la Procuraduría General de la República, específicamente quien calificó los desaparecidos de Ayotzinapa, que fue desde luego muy lamentable, y en las diferentes instancias. Se tiene que cambiar y trascender hacia un tema de Estado, que es afortunadamente lo que está trabajando actualmente, y se le pidió ayuda al Comité Internacional de la Cruz Roja para que nos diera un software gratuito que se pudiera utilizar. Se utilizó en la Yugoslavia, en Guatemala, en problemas que se tienen en países de las repúblicas soviéticas, y esto es un software que es AMPM, que significa antes mortem, post mortem, es decir, buscar de manera adecuada el tomar los datos de primera instancia para poder inmediatamente tener la mayor certeza para poder localizar a las personas. Varios de las cifras que se han dicho aquí efectivamente datan de antes de esta situación, es decir, estamos hablando que a partir del 2015-2016 se empieza a tomar atención, pero no es sino hasta recientemente que se da este tipo de implementos, y hay asuntos aquí en el Estado de Jalisco que se tiene un par de hojas o una cuartilla donde se dice que la persona salió, que viene con pantalón de mezclilla, que trae una camisa roja, pero ni siquiera fotografía hay. A ver, Dante, nada más para que a la gente le quede claro, la gente que nos está viendo, tú me dices que esto que están realizando es a partir de un año, poco más a la fecha. Nada más para tener un marco de referencia, ¿cómo estaba antes entonces la Fiscalía o incluso la Procuraduría de Justicia en esta materia? Bueno, te lo comento. En el caso del Estado de Jalisco se tenía un agente del Ministerio Público con 4 personas, un secretario y 2 actuarios. Es decir, 5 personas, un agente del Ministerio Público para trabajar este tema. A partir de esta nueva etapa de la Fiscalía, donde el tema del gobierno estatal, con el gobernador que está desde luego muy sensible a este tema, y el fiscal general, la instrucción ha sido apostar de manera contundente a esto. Se ha venido a cuantificar hoy alrededor de 50 personas dedicadas en 4 agencias del Ministerio Público, inclusive una en Puerto Vallarta, con policías investigadores, con peritos, con una serie de atención psicológica para poder. No es suficiente, ya se decía que hay una ruta por trascender. Aquí hay que sistematizar esta información que no estaba sistematizada y que no es un caso propio de Jalisco en relación a hacer las cosas en Jalisco, sino tiene que unificarse. Es un problema que tiene que verse en un contexto nacional, porque por un lado tenemos una serie de cuerpos no identificados en una serie de institutos, en morgues, en servicios de CEMEFO, en las diferentes entidades, y por otro lado tenemos una larga lista de personas que están desaparecidas. No hay todavía la oportunidad, todavía se está trabajando en cruzar esa información a través de muestras de ADN, a través de muestras en ese sentido, dactilares, que puedan en este sentido cruzarse y se dar. Se está trascendiendo hacia ese camino, pero es todavía la ruta pendiente, por eso digo el gran desafío que se tiene que salir. Primero, en la parte jurídica. El marco jurídico que se está necesitando todavía está atorado en el Congreso. El Congreso de la Unión, específicamente? Pues una ley de desaparición forzada. En el Estado de Jalisco se ha venido trabajando, y hay que decir que la desaparición forzada se puede dar por el ente público, pero también por el ente privado. Y eso hace, desde luego, que se active una serie de casos y articular de manera correcta las diferentes áreas para poder tener un objetivo común. ¿Qué se ha hecho en Jalisco? Por primera vez se entrega el expediente que se ha venido pidiendo desde años atrás a los familiares de la víctima, específicamente al colectivo Por Amor a Ellos. Se le entregó el expediente y en ese se pudo revisar con el testimonial que da el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, con la organización CEPAD y con otras organizaciones, para poder revisar qué es lo que ha pasado. Claro. Y se pueden determinar fallas, se pueden determinar una serie de situaciones para poder en ese sentido incidir de manera correcta. Muy bien, Dante, vamos a continuar con el tema. Tengo que hacer una pausa. Hemos escuchado a nuestros 3 invitados. Después de esta pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44.
Desaparecidos, herida abierta es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Y Javier Perlasca, hemos hecho una radiografía muy general respecto a este tema de los desaparecidos. Yo te quisiera preguntar, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, específicamente, ¿qué protocolos tiene para atender este tipo de casos? Bueno, vamos de la mano con Fiscalía por ser la institución obligada por la Constitución y la ley a atender pues, un delito y a todo lo que tenga que ver con la búsqueda de estas personas y también la investigación correlativa al delito. Pero al mismo tiempo, te decía, en guardia nosotros trabajamos las 24 horas y es frecuente que lleguen personas, familiares buscando o pidiendo apoyo para localizar y ahí inmediatamente por teléfono se empiezan a hablar a los diferentes lugares privados o públicos con el ánimo de localizar a la persona. Si ese es el caso y por ejemplo está detenida, entonces les gestionamos un pase para que la puedan ver. Si hay alguna cuestión de que no esté asistida, pues para que también se le asista con abogado. Pero en el caso de que se sospeche con el mínimo indicio o por referencia de la persona que pudiera haber intervenido un servidor público, inmediatamente se abre una queja. Ahora, tú mencionaste que hay 5 recomendaciones. Hay 5 que tienen que ver recomendaciones con que este hemos tema. emitido. Así ¿Cuáles es. son o de qué tipo, si las recuerdas? Todas tienen que ver con personas desaparecidas. La última del caso de San Juanito de Escobedo, donde una persona desaparecida por policías municipales y delante de, en la plaza, y después lo ingresan, a partir de ahí empiezan a hacer irregularidades, no hay registros y después no se sabe de esta persona. Y se les pide información, tanto oficial por Fiscalía como con motivo de la investigación, y ya no saben qué. ¿Y hasta la fecha no se sabe? No lo han localizado. ¿Y hay consignados por este caso? Se está en eso trabajando. Si hay averiguaciones, precisamente, fue una de las peticiones que se le hizo a Fiscalía. Bueno, ahorita vamos a preguntarle al fiscal y también para que me platiques de los otros 4 casos de las recomendaciones. Yuri Márquez, hace un momento hablabas tú del tema de la trata de blancas. Sí, es una de las formas de desaparición. ¿Qué tan grave es ese problema aquí en Jalisco? Bueno, pues tener cerca de 300 personas, 300 menores, pues en esa problemática yo creo que es muy grave, ¿no? Porque lo que tenemos que trabajar, pues tanto las instancias gubernamentales como nosotros como sociedades civiles organizadas es precisamente para tratar de paliar esa problemática, ¿no? A través de información, a través de concientización y sobre todo de darle apoyo a las familias para que vayan por las causas legales y puedan rescatar a esos menores. A manera de advertencia para la gente que nos está viendo, ¿cómo funcionaban este tipo de mafias o no sé cómo llamarle, organizaciones para hacer este tipo de secuestros? No, desde luego que sí son mafias y desalmadas, ¿no? Ellos lo que hacen es tratar de enganchar a mujercitas, pues a menores de edad, sobre todo pues, adolescentes, con la idea de que las enamoran, pues, ya sea a través de redes sociales o personalmente, pues, las envuelven, las convencen de voluntariamente salirse de sus hogares, vendiéndole, pues, sueños mentidos, más que nada, pues, ahí. Y ya, una vez que ya las tienen, pues, las forzan, pues, a prostituirse, pues, de los datos que tenemos nosotros en esos casos. ¿La mayoría de los casos son así o tienen otros más? La mayoría son así, son con fines de explotación sexual. De acuerdo. Ahora, esos son, me decías, 300, pero ¿qué otros casos han documentado ustedes? Documentados, tenemos cerca de 5 que hemos estado dándole seguimiento y que de alguna manera se ha logrado, pues, localizar a las personas, ¿no? Trabajando en conjunto con la Procuraduría General de la República, con fiscalías, y hemos logrado la localización y el rescate de esos menores. Hubo un caso también muy singular que dio la vuelta a todo el país y creo que también al mundo, el caso que ocurrió de una especie de albergue en Michoacán o algo así, ¿no? Sí, también estuvimos ahí de la mano, pues, ahora sí que esta red, pues, de personas de alguna u otra forma utilizaban lo que eran los albergues para personas con problemas de adicciones, supuestamente,
y realmente era una explotación pues ahí a ellos pues, de trabajo y también sexual. Y se rescató a mucha gente de ahí, ¿verdad? Sí, a casi todos, así es. De acuerdo. A ver, el fiscal de Derechos Humanos, ¿quieres comentar algo sobre el caso de San Juanito? Bueno, el caso específicamente de Mamá Rosa, que fue El de un Michoacán. éxito de la Fundación FINT, encabezada por Juan Manuel Estrada. Esto le valió el Premio Nacional de Derechos Humanos 2014, que al final de cuentas vino a destrabar una serie de inercias que se pudieron destrabar. Eso, desde luego, que es un reconocimiento que se hace. A nivel del Estado de Jalisco, tenemos nosotros, como parte de la respuesta a esta enorme problemática nacional, la parte de un programa que es Alerta Amber, que es la respuesta inmediata en medios sociales para poder coadyuvar junto con las autoridades a la localización de un niño, un adolescente, una niña menor de edad que se encuentre ausente, que se encuentre extraviado. Desde luego que hay todavía una serie de circunstancias que hay que transitar, específicamente pues hacer la parte más proactiva, pero ha funcionado ese programa, y una de las cuestiones que se han hecho dentro de esta problemática en esta nueva etapa de la Fiscalía ha sido el sistematizar, al menos en este marco de alerta de violencia contra las mujeres, algo que es y que tiene que ver con esto que se toca, que es la desaparición o no localización de las niñas, las adolescentes y las mujeres. Para ello, fuimos el segundo estado en la República, después de Chihuahua, en implementar el protocolo ALBA, que no es otra cosa que una unidad de búsqueda inmediata sistematizada para poder ver. Del 9 de abril del presente año. A ver, nada más para precisar a la gente que nos escucha. Una cosa es Amber y otra cosa es el protocolo ALBA. Así es. La alerta Amber es para menores de edad y protocolo ALBA es únicamente para nuestras mujeres, ya sean niñas, adolescentes y mujeres. De acuerdo. Que hemos tenido 876 casos del 10 de abril del presente año a la fecha, con aproximadamente un 94% de efectividad de búsqueda de encontrar, y de este 6% que todavía se encuentra en proceso, únicamente el 2.5% es el que se encuentra la parte que tiene que ver con no localizada, que se está en búsqueda. Muchas tiene que ver con ausencias voluntarias, con pues un problema de pobreza extrema, de violencia, de situaciones intrafamiliares muy dañinas, y en ese sentido se da. Pero se logró sistematizar, y lo que hay en redes sociales, que en ese sentido se tiene que dar, pues desde luego que ya se oficializa, y es el trabajo conjunto, junto con las organizaciones. Hemos venido trabajando muy bien con FAIN, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para poder salvaguardar. Hay una ruta todavía por seguir, hay mucho trabajo por hacer, pero eso es parte de la respuesta en esta nueva etapa de la Fiscalía, y que se está trabajando activamente con ello. Javier nos mencionaba hace un momento que ese tema de las 72 horas que había que pasar para denunciar a un familiar es un mito. ¿Por qué no nos platicas cuál es el protocolo que debe seguir? Es la máxima irresponsabilidad. Es el primer segundo de que una persona se encuentre desaparecida, al 066, o acudir ante la agente del Ministerio Público o ante las instancias de la Policía Municipal. Se tiene convenios con los diferentes para poder inmediatamente, se tiene la sospecha de que está desaparecido, de que no se encuentra, que se pueda localizar. Pues en esta parte de ironía, las primeras 72 horas o las primeras 24 horas son las horas más valiosas para poder localizar a una persona. El protocolo habla de que en las primeras 24 horas se tiene que hacer un trabajo de campo en el ámbito familiar, social, escolar, para poder investigar, y eso ha dado que tengamos en esta parte de que prácticamente se localicen 9 de cada 10 que han sido ausentes. Tengo que hacer una pausa, Dante, regresamos con más de este tema. Desaparecidos, herida abierta es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Javier Perlasca, me comentaste que hay 5 recomendaciones, me has citado una de Juanito Escobedo. Sí, tenemos también el caso de Tlaquepaque, policías municipales intervinieron, el caso de otros dos, Zapopan y un municipio de La Laguna, se me va el nombre, que adelantito de Acatlán, que incluso todas las personas fueron detenidas, el presidente municipal estuvo sujeto a juicio, junto con el director de Seguridad Pública y otras personas. Aquí lo más importante que quisiera destacar es que
se detectó la participación de servidores públicos cuya responsabilidad es darnos la tranquilidad, la seguridad, que es seguridad pública en términos sencillos no es más que gozar de la confianza y tranquilidad dentro y fuera de tu hogar. Y es una responsabilidad del Estado. Y aquí se detectó en estos 5 casos que servidores públicos justamente faltaron a esa obligación. Y con uno solo era suficiente pues para estar preocupados. Estamos hablando que hay miles de personas desaparecidas que no han sido localizadas bajo ninguno de los conceptos, vivas, muertas, etcétera. Pues eso es preocupante. Pero también quisiera retomar que se resalta lo de las víctimas. Es decir, aquí tenemos víctimas directas, que son las personas que han sido desaparecidas en el caso de los levantones o desaparición forzada, pero las indirectas, que es verdaderamente un martirio. No quisiera pensar que alguien de nosotros, de nuestros familiares, porque no saben absolutamente nada y les llegan miles de noticias, chismes, etcétera, que no sé cómo duermen esas personas. Pero además se doble victimizan, que eso estamos tratando de cambiar ahora entre la relación que tenemos Comisión de Derechos Humanos y Fiscalía, porque llegaban a presentar las denuncias o a pedir datos de los avances de las investigaciones y pues los trataban como si ellos sean los delincuentes y no las víctimas de esto. Entonces, si estamos hablando de miles de casos, pues ponte a pensar el número de familiares y personas cercanas se multiplican que están en una situación y eso es verdaderamente preocupante porque entonces la sensibilidad de los servidores públicos no está correspondiendo al trabajo y por lo que nos pagan, ¿verdad? Entonces estamos muy preocupados. En la última recomendación, que fue la que mencioné, se están dando una serie de peticiones a diferentes instancias gubernamentales, instituciones, entre ellos a Fiscalía, por supuesto, para tratar de armonizar, por un lado, los protocolos o crearlos, perfeccionarlos, pero también organizar sistemática y metódicamente todo lo que tenga que ver con la búsqueda, localización y paralelamente la investigación del delito, porque normalmente creemos que en estos casos sensibles pues van de la mano. Y eso va a ayudar muchísimo porque recordemos que las víctimas tienen 3 derechos fundamentales: el derecho a la verdad, a que se les haga justicia y a la reparación del daño. Entonces se está trabajando en eso muy cercano con las instancias y bueno, pues es lo que nosotros proyectamos en nuestras recomendaciones con el ánimo de que esto se mejore. Yuri, a ver, yo creo que una de las mejores fórmulas para que la gente tome sus precauciones es conocer casos que ha habido. ¿Por qué nos platicas algunos otros casos que ustedes hayan conocido puntuales, sin decir nombres, por supuesto, pero que sean muy ejemplificantes de lo que ha sucedido con este problema? Hay un modus operandi como muy frecuente, ¿no? Que se trata precisamente, hubo por ahí otro asunto en Tlaquepaque de otra adolescente que conoció a una persona en redes sociales. Él, aprovechándose pues de su situación económica, de alguna manera le vendió el hecho de que podía sacarla de esa situación, casándose y llamándola pues perpetuamente, y desgraciadamente lo que cayó pues fue prácticamente en las fauces de una bestia, pues prácticamente. La violó en primera instancia, pues después la prostituyó en Tlaxcala y luego en la Ciudad de México fue rescatada, ¿no? Entonces, bajo esa situación es como el modus operandi que tienen todo ese tipo de personas, ¿no? Tratan de llegarle pues al corazón de las menores de edad, las engañan y después las explotan y lucran con ellas. Ahora, una de las primeras actividades que realizó la Fundación FIND fue dar seguimiento al caso de niños. También en el caso de los menores hay un problema grave, ¿no? Sí, también se suscitó muchas veces con las famosas adopciones ilegales, ¿no? Que sacaban pues de sus familias, sobre todo también con personas de una situación económica lamentable, pues, las engañaban. Por ahí tuvimos el asunto de los irlandeses, con el hecho de que los iban a tomar fotografías, una sesión fotográfica, y que a cambio de eso les iban a dar un dinero. Las madres pues obviamente se emocionaban, daban al menor, pero realmente lo estaban ahora sí que poniendo en catálogos para irlandeses, ¿no? Entonces también esa situación que pues fue muy lamentable, pero se logró denunciar y
ahora sí que varias personas están ahorita todavía perseguidas, están prófugas, pero se está dando seguimiento al asunto. En el robo de menores, por ejemplo, ¿también opera el crimen organizado o solamente es en la trata de No, mujeres? también opera, el robo de menores también opera. Desgraciadamente se ha permeado pues porque al fin y al cabo son cantidades donde lucran, y pues ellos donde haya dinero pues desgraciadamente están ahí lastimando a la sociedad. Hay otra historia ahí, no sé si es leyenda, también te lo pregunto, Yuri, que tiene que ver con lo que se ha mencionado del robo de menores para el tráfico de órganos. ¿Es real o es una leyenda eso? No, sí es real, pero nosotros no, digo, para ser o no, la verdad no hemos documentado todavía esas situaciones, pero sí sabemos de otros estados como Chihuahua y Michoacán que sí ha habido asuntos relacionados con eso. Muy bien. Dante Aro, a ver, me dices tú que primero hay que homologar en todo el país los protocolos de investigación, etcétera. Y luego un banco de datos a nivel nacional que es increíble, pero no existe. Y luego, ¿qué más sigue? Bueno, sigue, a final de cuentas, articular de manera muy adecuada las diferentes acciones de las diferentes dependencias. Un caso específico que tenemos nosotros es la parte que tiene que ver con la piedra angular de este nuevo sistema, que es las ciencias forenses. Hay que dotarlo, apoyarlo, más genetistas que puedan hacer su trabajo, más peritos expertos que puedan dar, antropólogos forenses, médicos forenses que puedan de alguna manera coadyuvar con esta enorme necesidad que tiene la sociedad, y esto es también un llamado legislativo para que destine la presupuestación adecuada para poder realizar este tipo de adecuaciones. En la Fiscalía hemos estado nosotros trabajando de la mano con la ONU Derechos Humanos, con diferentes organizaciones, desde luego las comisiones, tanto estatal, que ha sido una parte importante en la capacitación en materia de derechos humanos en la Comisión Nacional, y con diferentes fundaciones, entre ellas la Fundación FAE. Por la recomendación que se nos hizo, efectivamente, nos tuvimos a bien en esta nueva etapa. A partir del 10 de septiembre se publica en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el protocolo de atención integral a víctimas del delito. ¿Qué significa esto? Cualquier delito que sea, que no se revictimice, es decir, fin a la doble victimización. Ya está por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos realizado, ya está aprobado, y ahora estamos en una etapa de sensibilización para los funcionarios públicos que por mucho tiempo habían sido, en este caso, hacer su trabajo. Muchos lo hacen bien, pero otros tantos habría que sensibilizarlos, y si no quieren, hay una serie de personas que pueden de alguna manera hacer bien su trabajo. En esta etapa de la Fiscalía se han dado de baja cerca de 300 funcionarios que no han hecho bien sus cosas, y a final de cuentas es transitar hacia esa ruta que estamos nosotros trabajando a nivel nacional, a nivel local, con esta parte de datos para poder incidir en que se hagan bien las cosas. Un área especializada, robustecida, a lo mejor una fiscalía de desaparecidos en el estado de Jalisco, que ponga como ejemplo lo que se debe hacer a nivel nacional, y esto desde luego es apenas el principio de esta enorme necesidad que se tiene para poder darle respuesta a una sociedad dolida. Me imagino que dentro de este universo de desaparecidos en Jalisco también deben contabilizarse las fosas clandestinas, Dante. Bueno, efectivamente, esa es la gran problemática que se tiene. No solamente que haya fosas clandestinas, sino ya la parte de que sean disueltos los cuerpos en ácidos, la parte que tiene que ver que están en tambos, hace y complica la situación de poder identificar de manera adecuada estos cuerpos. Y una situación muy, muy importante es, desde luego, las políticas públicas que ataquen a la parte de la delincuencia organizada, todo lo que conlleva, claro, que tiene que ver con trata de personas, venta de órganos y todas las circunstancias. En el estado de Jalisco, al final de cuentas, a partir de esta etapa, y lo digo porque ha sido yo de manera activa en esta circunstancia, hemos metido ya 3 protocolos estatales y hemos colaborado en un protocolo nacional, que es este que tiene la PGR, que tiene AMPM, y que a final de cuentas todavía no se da de manera adecuada, y estamos esperando las legislaciones para poder seguir avanzando, claro, en esta problemática. Muy bien, tengo que hacer la última pausa y vamos a regresar a las conclusiones del programa. Desaparecidos, herida abierta, es el tema que tocamos. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Javier. Bueno, pues decirles que la desaparición en tanto forzada, que es la que nos preocupa, desde luego todas son importantes, pero por lo que ya explicábamos, constituye una violación grave a los derechos humanos, y si va de la mano con tortura, con la trata de personas,
se considera internacionalmente como delito de lesa humanidad, no solo delito en el ámbito estatal y nacional, sino un delito internacionalmente de lesa humanidad. Entonces, me parece muy adecuado que nos des oportunidad de invitar a todos los servidores públicos a que se sensibilicen y al auditorio que haga las denuncias. Muchas veces, lo decía el fiscal, las personas tienen temor porque saben que su familiar, etcétera, pudiera estar involucrado en cuestiones delictivas o relacionado con estos grupos que estamos hablando, y no hacen las denuncias oportunamente o no dan la información que debe dar, y eso complica mucho localizarlo. En la medida que se incrementen la denuncia, las quejas, exigirle al servidor público que cumpla con su trabajo, creemos que puede disminuir mucho esto, porque pues las cifras que se están mencionando pues no son nada agradables, ¿verdad? Entonces, y disminuir también la violación a derechos humanos. Somos uno de los países que más tratados ha firmado en esta materia, y ahora pues estamos en el ojo del huracán, justamente porque se nos están, nada más para cerrar, la semana antepasada se presentó un caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ya fue admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México por la desaparición forzada de 3 personas, la familia Alvarado de Chihuahua. Imagínate nada más, ya otra vez estamos con los reflectores internacionales puestos y con una posibilidad de que nuestro país sea declarado responsable internacionalmente por desaparición forzada. Entonces, que nos preocupa y nos ocupa, y por eso la invitación que hacemos. Muy bien, muchas gracias, Javier. A la orden. Yuri Márquez, tus conclusiones. Para nosotros es muy importante que las familias tengan transmitan una concientización hacia sus hijos, hacia sus menores de edad, pues, con relación a los engaños de los cuales pueden ser sujetos, ¿no? Eso yo pienso que es como fundamental, porque si podemos nosotros sentar unas bases contundentes, fuertes dentro de la familia, vamos a poder disminuir ese tipo de problemas, ¿no? Ahora bien, también nosotros hemos sido muy, muy puntuales y hemos señalado, pues, atinadamente ahí la situación de que hay una falta de coordinación a nivel nacional que impide la localización de personas, ¿no? Un ejemplo que pues yo creo que todo el mundo lo sabe es de que desaparecen personas y los aquí en Jalisco, y los encuentran en otro estado, ¿no? En otra entidad. Y como no existe una coordinación ahora sí que concluyente, pues, o de manera apreciable en ese sentido, pues hay un cuerpo NN que no sabemos quién sea, y nosotros tenemos acá personas sufriendo por ese individuo que se desapareció, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso que aquí Jalisco, honestamente, la Fiscalía sí ha sido muy atenta en lo que es el tema de la desaparición de personas. Y sí sabemos, pues, y lo aplaudimos, que de alguna manera ha sido uno de los pioneros para tratar de coordinar a nivel nacional ese esfuerzo, ¿no? Entonces nosotros ahora sí que vamos a seguir trabajando, no vamos a quitar el dedo del renglón, y bajo esta situación vamos a seguir tratando de coadyuvar para que haya una coordinación a nivel nacional. Tú decías hace un momento que los familiares pongan mucha atención Sí. a este tipo de recomendaciones, de engaños, de redes sociales, etcétera. ¿Qué les dirías específicamente? ¿En qué tienen que hacer? ¿Qué fijarse? Tienen que tener una comunicación muy estrecha con sus hijos, ¿no? Tienen que explicarles que hay personas desgraciadamente malvadas que, lejos de traer una vida plena, están buscando cómo explotarlas y cómo hacerles daño, ¿no? Porque desgraciadamente las hay. Entonces, bajo esa situación, yo pienso que es algo muy normal y sería muy apreciable de que los padres de familia se sienten a platicar, a decirles cuál es nuestra realidad, pues, en México, Claro, y tratar de prevenir esas situaciones. muy bien. Dante Aro, tus conclusiones. Bueno, sin duda alguna, uno de los temas, uno de los retos que tiene el Estado mexicano es el resolver esta situación tan triste del tema de personas no localizadas desaparecidas. Aquí las políticas públicas tienen que estar enfocadas en atender. Ya se decía por los que me antecedieron, los tipos de reparación que se tienen que dar, las víctimas directas e indirectas, y en este caso específico, desde luego que hay, a partir de la reforma
Constitucional de junio del 2011 en materia de derechos humanos, en materia de atención a víctimas, la Ley General de 2013 y a nivel estatal en el 2014, una serie de compensaciones. Se acaba de dar recientemente el primer pago por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal del Estado de Jalisco hacia una víctima, una reparación, una compensación, que desde luego no va a venir a aliviar el caso, la tragedia de una pérdida de vida humana, pero sin embargo, a final de cuentas tiene que haber un acompañamiento psicológico, psiquiátrico, de trabajo social, legal, médico y aparte esta reparación, esta compensación. Hay los fondos, porque es una exigencia a nivel nacional de la Comisión Nacional o Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas, y esto es donde se debe de transitar. Pero lo más importante es que los ciudadanos le exijan a las autoridades que sea en ese tipo de contacto. Nosotros tuvimos mesas de trabajo analizando los expedientes, en qué se falló y desafortunadamente, bueno, tener esa parte para que no se vuelva a incidir y que se quede de alguna manera un trabajo adecuado, que haya una coordinación a nivel nacional de manera muy clara que nos hace falta para poder terminar con este flagelo que tenemos. Muy bien, Dante, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Yuri. Gracias. Y gracias, Javier. Seguramente volveremos a tocar el tema, si les parece, Con tanto más gusto. adelante. Esperemos Claro que sí. que traigamos mejores noticias para entonces. Me quedo con una reflexión simplemente final, un par de minutos, respecto a este tema. El tema de la desaparición de una persona, un menor, un adulto, una niña, un adolescente, seguramente debe ser terrible para el seno de una familia. Como bien dijo Javier, la gente no duerme, la gente está esperando que de repente aparezca el familiar y esto sin duda debe ser un dolor terrible. Sin embargo, habrá que reconocer también que ya se han avanzado, por lo menos en un marco legal, leyes para atender a víctimas, leyes para atender el tema de la violencia, entre otros protocolos como el AMBER, el protocolo también ALBA, la alerta AMBER y el protocolo ALBA, etcétera, para poder atender este fenómeno. Sin embargo, le pongo un botón de muestra. En varias partes de México hay morgues donde hay cuerpos que están ahí sin ser reconocidos. El protocolo dice que hay que ponerle NN, es decir, no En inglés, identificado, no name. no name, es decir, que no ha sido identificado. Eso ocurre desde hace muchos años en México y en este país hay cientos o tal vez miles de cuerpos en esas condiciones. Si la justicia hubiera avanzado para tener los protocolos, los suficientes médicos en las áreas forenses adecuados y los técnicos capacitados, este problema de veras, créame, no existiría. No habría ningún NN porque habría un banco de datos con toda la información que se requiere. Así de rezagados estamos, lamentablemente. Hasta la próxima.